Vamos a seguir con los tipos de Warp, y en esta lección vamos a ver el modo Texture o texturas en español. Si se acuerdan, el anterior modo que vimos, o sea el modo tonos, está pensado para usarse en instrumentos monofónicos o grabaciones simples, en las que solo tenemos una nota tocando al mismo tiempo. En cambio, el modo texturas que vamos a ver en esta lección es lo contrario. Este modo texturas está pensado para utilizarse en el caso de que tengamos una grabación de un instrumento polifónico, o sea, que toca varias notas al mismo tiempo, como sería el caso de un acorde, o también para sonidos complejos en los que no se pueda reconocer claramente el tono o el pitch del sample. Por ejemplo, en la anterior lección teníamos un bajo que estaba tocando la nota D, o en español, la nota Re. Sin embargo, si yo tengo un piano que esté tocando un acorde con 5 notas diferentes al mismo tiempo, ya se hace mucho más difícil diferenciar un tono en particular, como lo era en el caso del bajo de la anterior lección. Para ver esto en más detalle, hice aquí un sample de un sintetizador en el cual estoy tocando acordes y suena así. Le bajo un poquito el volumen. Ahora, lo primero que vamos a hacer es abrir la vista de mi clip y seleccionar aquí el modo texturas en la parte de Warp. Como pueden ver, aquí también tenemos el tamaño de grano, justo como en el modo de tonos, que nos permite controlar cuántas subdivisiones va a tener mi sample, pero aquí abajo tenemos un modo extra que se llama Flux. Y este Flux significa en español fluctuación, y esta herramienta nos va a dar cierta aleatoriedad en nuestro tamaño de grano, para poder tener un poco de variedad y hacer más complejo este sonido. Y por esta misma razón, este modo de textura sirve mejor en los sonidos más complejos. Para entender esto mejor, vamos a bajar el BPM al mínimo otra vez, porque recuerden que el Warp sirve para ajustar mi sample a diferentes BPMs, y ahora vamos a bajar el tamaño de grano al mínimo. Y como se acuerdan de la anterior lección, ahora vamos a poder escuchar cada subdivisión de mi sonido porque hay muy pocas. Esto se escucha muy extraño y otra vez parece que se reproduce muchas veces un mismo sonido. Y si le subo todo el tamaño de grano, vamos a escuchar algo más parecido al sonido original, pero como hay tantas subdivisiones, va a sonar como ecos. Y todo esto ya lo vimos en la anterior lección con más detalle. Y ahora podemos explorar un poco de lo que es el flux para ver cómo suena. Pero para ser sincero, yo no puedo predecir exactamente cómo va a sonar por el hecho de que esta opción afecta el tamaño de grano aleatoriamente. Entonces, si bajo el tamaño de grano, va a sonar así. Y primero le voy a bajar también toda la fluctuación. Pero si le subo toda la fluctuación, va a sonar así. Y ahora, si le subo todo el tamaño de grano y le bajo toda la fluctuación, va a sonar así. Y con la fluctuación al 100, se puede escuchar cómo hay variaciones en el sonido en vez de ser un sonido constante como era antes. Y si yo le pongo play, va a sonar diferente cada vez que le ponga play. Entonces, como escucharon, el Flux es una herramienta que ayuda a que suene un poco mejor o que el sonido sea un poco más complejo. Pero yo no les puedo recomendar una configuración exacta porque, como les dije, el Flux es aleatorio. Entonces es mejor que vayan ajustando esta opción de acuerdo a sus preferencias y de acuerdo a cada sonido. Por último, me gustaría mencionar que este modo es muy bueno para cambiar el pitch o el tono de un sample. Para ver esto mejor, primero vamos a subir un poco el BPM, porque recuerden que bajarle al mínimo es un caso muy extremo y yo hice esto solo para que escuchen mejor los ejemplos. Pero en este caso vamos a probar con un ejemplo de algo que es más común que suceda. Entonces lo que voy a hacer es poner el BPM en 100, que sigue siendo 20 menos que el BPM de mi sample, y primero voy a ajustar el tamaño de grano y el flux para que suene bien.
Voy a dejar el tamaño de grano en la mitad o tal vez un poco menos y el flux en un 20%. Vamos a escuchar cómo suena a ver si hay que modificar estos valores. Le voy a bajar un poquito más el tamaño de grano. Y por ahora se va a quedar así para no perder mucho el tiempo. Ahora que suena más o menos como yo quiero, lo que voy a hacer es bajarle 12 semitonos aquí en el pitch para que de esta manera mi sample suene más grave. Así que ahora suena así. Y como pudieron apreciar, esto suena muy bien, aunque le haya alterado el tono. Pero si por ejemplo yo le cambio de nuevo al modo de tonos en vez del modo textura, esto va a sonar así. Y aunque yo le ajuste el tamaño de grano, va a seguir sonando un poco mal. Entonces, si yo quiero cambiar el pitch o el tono de mi sample, es preferible seleccionar el modo de texturas porque esto va a dar un resultado mucho más realista y que suene mucho mejor.